Hoy competimos con el fútbol y sabemos que no es fácil, con lo cual, primero, muchísimas gracias a los que habéis preferido pasar la tarde del sábado con nosotros. Yo voy a ser muy breve y os voy a presentar al ponente que traemos hoy. Es la primera vez que el ponente viene al Juan de Mariana, o sea que esto es fantástico, tener cada vez gente nueva. Y bien, Esteban es psicólogo clínico, según me contaba, digamos, es su principal ocupación, es sexólogo y además es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, bueno, en parte de su estudio ha escrito 6 libros, entiendo que todos sobre psicología. Así que, bueno, un aplauso, muchísimas gracias por venir. Y Esteban nos hablará sobre el movimiento feminista actual. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Gracias al Juan de Mariana y gracias a ustedes. A las personas que nos gusta comunicar, nos hace falta un sitio donde hacerlo y gente a la que dirigirnos. Así que gracias. Y doy las gracias con especial énfasis. Luego les explicaré por qué. Vamos a hablar del movimiento feminista, de los errores que en mi modesta opinión está cometiendo. Y al final les voy a proponer un movimiento más amplio, formado por mujeres y por hombres, de mentalidad moderna, de mentalidad igualitaria, para ir, no para estar enfrente, pero sí para ir convenciendo a los hombres y mujeres de mentalidad antigua. El modelo actual es de mujeres frente a hombres. Creo que eso es incorrecto. Creo que lo propio es hombres y mujeres con mentalidad igualitaria y moderna, en todo caso, frente a hombres y mujeres que no la tengan. En todo momento me voy a referir a España. Soy perfectamente consciente de que el tema no es solamente español, es mundial, por supuesto que sí. Pero soy español, la sociedad que conozco con cierto detalle es España, y prácticamente toda la totalidad de mis pacientes son españoles, han sido españoles, con lo cual es la realidad que conozco, ¿vale? En cualquier caso, en 50-60 minutos, en fin, si consigo un poquito de España, ya me doy con un canto de las narices. Quiero advertirles que los pocos datos estadísticos que voy a manejar están sacados de las páginas oficiales, las páginas web del Ministerio de Trabajo y del Ministerio del Interior, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Yo espero que todos ustedes estén por la igualdad entre hombres y mujeres. Me imagino que sí. Por lo menos la mayoría. ¿Igualdad de qué? Porque ahí hay... Exactamente. Igualdad de oportunidades, de derechos, de deberes, de dignidad, ¿vale? Espero que por esa igualdad estemos todos, o por lo menos yo sí lo estoy. Pero vamos a ver, en mi modesta opinión, qué errores está cometiendo, o algunos de los errores que está cometiendo el feminismo. Y quiero empezar por hay 3 o 4 cosas que tengo especial interés en transmitirles. Esta primera es una de ellas. Uno de los errores que en mi opinión está cometiendo es que el movimiento feminista, o los movimientos feministas, para ser más exacto, sin darse cuenta, sin proponérselo por supuesto, son una fábrica de mentalidades machistas, de hombres con mentalidad machista y de mujeres que lo admiten como natural, o sea, también machistas. Me explico. En psicología sabemos, y algún psicólogo hay por aquí, seguramente más de uno, que cuando a una persona, sobre todo a una persona en formación, es decir, niños, jóvenes, incluso algún adulto sin demasiado criterio, cuando una persona la dices constantemente que es algo, tonto, malo, indisciplinado, lo que fuere, termina comportándose así, aunque en principio no lo fuera. Si le decimos constantemente a los hombres que son, no que alguno, no que son, que su esencia es ser irrespetuosos, violentos, agresivos, dominantes. Hay mucha gente, sobre todo gente joven, que asume que esa es la naturaleza masculina. Se puede transmitir de muchas formas, de forma directa o sutil. Les pongo un ejemplo. El primer sábado de abril último, en Chapinería, un pueblo de la Sierra Oeste, cercano a donde yo vivo,
una asociación cultural donde hacen cosas de teatro y otras actividades culturales. Y el sábado por la tarde, el primer sábado por la tarde, hacían 2 pequeñas obras de teatro. Yo asistí allí, era una cosa familiar, desenfadada, de pueblo. Allí había, además de adultos, como 7 o 8 niños de 8 o 9 años y unos 8 o 9 chavales y chicas de 15 y 16 años. Bien, en esas 2 pequeñas obras de teatro había 3 personajes masculinos. Uno era un estafador, con engaños, le sacaba a las mujeres pequeñas cantidades de dinero, 200 euros en concreto. Otro era un jefe que le tocaba el culo a las empleadas. Y otro era infiel. 3 hombres, los 3 impresentables, y por supuesto los 4 personajes más femeninos eran víctimas. Yo inmediatamente pensé, ¿qué mensaje le está llegando a esos niños y a esos jóvenes? Se lo escribí en una carta, porque la autora de los textos lo presentó como remate final de las actividades del mes de marzo por la mujer, ¿vale? Le escribí una carta diciéndole esto que estoy explicando, que si nuestros niños y nuestros jóvenes reciben el mensaje que ser hombre consiste en irrespetuoso, infiel, entienden que esa es su naturaleza y se comportan así. No me contestaron a la carta. No es de extrañar que en las encuestas que se hacen, creo que es cada 2 años, entre chicos y chicas de final de la ESO, el BUP, el bachiller, etc., todos los años que lo hacen, da que las actitudes machistas de los chicos van en aumento. Por ejemplo, mi novia no puede tener contacto con otros chicos si sale conmigo, o tengo derecho a vigilar el móvil de mi chica. Y las encuestas dan que las chicas se toman esto con naturalidad, como que es así. Le estamos transmitiendo el mensaje de que ser hombre consiste en ser irrespetuoso, abusador, cuando no violento, cuando no muy violento. Y se lo terminan creyendo. Curiosamente, las feministas, y por supuesto pretenderlo, son una fábrica de gente machista. Esto había que corregirlo. Pasemos a otra cosa. Verán, todos los movimientos, por legítimos y justos y necesarios y buenos que sean, y el movimiento por la igualdad lo es, porque me parece que es elemental que todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, la misma dignidad, con independencia de que seamos morenos, rubios, altos, bajos, con gafas sin ellas, hombres o mujeres. A mí me parece que es elemental, no habría ni que discutirlo, ¿verdad? Pero todos los movimientos, por legítimos que sean, todos en la historia cometen excesos, o por lo menos algunos de sus miembros cometen excesos, que si no se corrigen, si no se paran a tiempo, si no se critican desde el propio movimiento, terminan actuando en contra del movimiento. Les pondré un ejemplo. Movimiento hippie, años 60, 70. Yo creo que aportó cosas interesantes. De momento, propugnaba un contacto con la naturaleza y un respeto a la ecología que hoy en día ya nadie discute. O propugnaba una libertad en las relaciones humanas, en las relaciones sexuales, que hoy tampoco nadie discute. Pero cometió excesos, como todos los movimientos. Por ejemplo, banalizó las drogas. Los porros, los ácidos, eran divertimento. Algunos lo pagaron muy caro. Algunos lo pagaron muy caro. Y por supuesto sirvió a quienes estaban contra el movimiento para atacarles. El movimiento feminista, como no podía ser menos, también tiene estos excesos que hay que corregir. A veces son cosas pintorescas, simpáticas. Se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, esta asociación vegana que ha decidido separar gallos de gallinas, porque los gallos montan a las gallinas sin permiso y entienden que eso es violación. Hombre, esto aparte de para una sonrisa, solamente sirve para alimentar a los enemigos de la igualdad. Y tenemos que trabajar por la igualdad. Me viene, por ejemplo, en mi Facebook, una persona
me decía que su médico era machista, o al menos micromachista. La pregunté por qué. Me dijo porque le había preguntado si usaba zapatos de tacón, y que a ver si eso no era por lo menos un micromachismo. Yo le pregunté para qué había ido al médico y a qué médico. Me contestó que había ido al traumatólogo por un dolor de espalda. Estas cosas se dicen en serio, e insisto, esto no lo estoy diciendo para atacar el movimiento por la igualdad, todo lo contrario, para fortalecerlo, porque esto es munición contra los enemigos de la igualdad. O por ejemplo, pues por otra cosa, está de moda repasar todas las figuras masculinas que hayan destacado, ya sea en la ciencia, en el arte, etcétera, para ver si no ha podido pasar que realmente el hombre se haya llevado el mérito, pero realmente era la mujer la que tenía mérito. Y no dudo que a veces pasa. Y esos casos hay que comentarlos. Efectivamente, se han dado casos de que determinado científico o artista o tal se ha llevado el mérito y realmente el trabajo estaba puesto por la mujer. Y eso hay que decirlo, sin ningún problema. Pero no nos pasemos. No busquemos ahora una mujer detrás de cualquier hombre. Hará cosa de un par de meses. No he traído la copia. Hará un par de meses publican un artículo en el periódico un catedrático historiador de la ciencia, rebatiendo a, creo que era Rosa Montero, porque había insinuado que Albert Einstein, su mujer también era matemática. Y quizás, bien, no podemos llegar hasta el absurdo. Digamos los casos que se den, sin ningún problema, pero no podemos llegar hasta ese absurdo. Ahora resulta que Einstein, pues no era, en realidad su mujer, aclaraba el catedrático, que también era matemática, su primera mujer, pero bueno, normalita, en fin. Estos excesos conviene corregirlos por el bien del movimiento por la igualdad. Aunque hay errores más grandes. Yo antes decía que daba con especial ímpetu, interés, las gracias al Juan de Mariana por dejarme estar aquí hoy. Porque en algunos sitios me han vetado. ¿Saben por qué? Porque soy hombre. En algunos sitios me han impedido dar esta misma charla porque soy hombre. A lo largo de mi vida profesional he dado cientos de charlas sobre la evolución de la familia, las parejas, las mujeres, los hombres, en centros, en asociaciones de mujeres, en asociaciones culturales, del ayuntamiento, cientos, y me han pagado. Ahora me ofrezco gratis y me vetan porque soy hombre. Es alucinante. Pero quizás algunos de ustedes piensen que, bueno, es una cosa que me ha pasado a mí. No, les voy a poner un ejemplo de este tipo de comportamiento que seguramente muchos de ustedes, seguramente la mitad, lo han visto en directo. Y si no, pueden ir a internet y verlo. Para las últimas elecciones generales del 28 de abril se celebraron 2 debates televisados con muchísima audiencia entre los 4 líderes principales, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pedro Sánchez, ¿vale? En el segundo, en directo, con 13,5 millones de españoles, cuando la conversación pasaba por la igualdad entre hombres y mujeres, uno de ellos dijo: ninguno de los que estamos aquí podemos hablar de ese tema porque somos hombres. Todos callaron y se fueron a otra cosa. Esto es inaudito. Pero ¿cómo se puede luchar por la igualdad excluyendo al 50% de la población? No lo entiendo, no puede ser, de verdad. No puede ser. Yo pensaba que al día siguiente todas las tertulias, todos los periódicos se iban a abrir con esa frase. Nada, nada. Tan solo semanas después encontré en un periódico una carta al director quejándose de esa frase. Ninguno de los aquí presentes podemos hablar de ese tema porque somos hombres. Está grabado, es público, no me lo estoy inventando. Es inaudito, pero ¿cómo podemos hablar de igualdad excluyendo la mitad masculina? No lo entiendo. Podríamos hablar de otros fallos. A veces ocurren casos de secuestros de hijos, en contra se salta ya una mujer ahí que se salta las
los dictados de los jueces, esto, el movimiento feminista debe de criticarlo, debe ser la primera instancia de protesta, porque eso va contra el movimiento. Si hay un conflicto entre padre y madre por una custodia y se ha ido al juez y el juez ha dictado, hay que respetarlo. No se puede callar ante el secuestro de esos niños. Una cosa que me sorprende también es que, aunque sabemos perfectamente que los malos tratos psicológicos son infinitamente más frecuentes que los físicos, pero con mucho, y que indirectamente pueden llegar a enfermedades, a cáncer y a muerte, no estamos hablando de cualquier cosa, apenas se habla de los malos tratos psicológicos. No tengo idea de por qué, pero esto me sorprende y me llama la atención, ¿no? Bueno, alguna hipótesis tengo, pero no la he meditado suficientemente. Otra de las cosas importantes que les quiero señalar y que después voy a repetir es un fallo, una trampa intelectual que muchas personas se hacen. Verán, cuando un hombre o algunos hombres o los hombres puntúan más alto en alguna estadística, en alguna cosa, se achaca que la sociedad les favorece. Claro, así cualquiera. Mientras que si una mujer o unas mujeres, una estadística da que puntúan más alto, es por el esfuerzo de las mujeres. Ahora, y al contrario, si al hombre le va mal en alguna estadística, y ahora voy a mencionar algunas, se debe a que son muy torpes, claro, se suicidan el triple, pero porque son claro, no son fuertes, no son duros. Y si alguna cosa estadísticamente le va mal a las mujeres, es porque la sociedad... Esto es hacerse trampa. Luego volveré a esto. El feminismo parte de la idea, con la que yo humildemente no estoy de acuerdo, de que la sociedad, sus normas, sus costumbres, sus hábitos, su estructura, la han hecho los hombres. Por supuesto, para interés de los hombres y en contra de las mujeres. Yo no lo veo así. ¿Por qué? Verán, en una persona, en lo que una persona es o deja de ser, en lo que piensa, en lo que hace, en una persona influyen miles y miles y miles de variables. Por supuesto, sus genes, que determinan su estructura física, las características de sus neuronas, con las neuronas pensamos, sentimos, imaginamos, recordamos, pero también cómo fue su padre, cómo fue su madre, y la relación entre padre y madre, y si tenía hermanos o no tenía, si era el mayor, si era el pequeño, si había más chicas o había más chicos. Por supuesto, los cuidadores de la abuela, también cómo fue esa pequeña, la profesora de cuando era pequeñito, esa persona, y los profesores de cuando era mayor, y los compañeros con los que se juntó. El estado alimenticio de pequeño influye, y el estado alimenticio presente, y el clima no es igual, criarse a 40 grados en México que a 0 grados en Suecia. Por supuesto, la historia del país, por supuesto, la clase económica, etcétera, 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 etcétera. Podríamos estar así 2 días enteros. En un ser humano influyen millares de aspectos, de factores. De manera que es muy difícil decir, esta persona es así por esta variable. Porque como son tantos miles de variables, es difícil que una de ellas sea la que determine la forma de ser. Pero imagínense si esto lo pasamos de un individuo a una sociedad como la española. Si influyen miles de variables en un individuo, en una sociedad de 40 y tantos millones, es muy difícil decir que alguien, algo o incluso el conjunto de los hombres han determinado cómo es la sociedad. Me parece que eso es simplificar bastante las cosas. No digo yo que todas las variables influyan igual, por supuesto. En una persona, algunas variables influyen poco, otras mucho, otras muchísimo. Y la sociedad también. En la sociedad hay seguramente millones de variables que determinan cómo es una sociedad,
algunas pesan más. Qué duda cabe que la Iglesia, en nuestro caso la Iglesia Católica, ha tenido un peso superior a otras instituciones. De alguna forma ha regulado cómo nacemos, cómo hemos de morir, cómo hemos de casarnos, cómo ha de ser el sexo, ha influido mucho, ¿vale? Y no cabe duda que aunque hay más feligresas que feligreses, más monjas y religiosas que sacerdotes y religiosos, no cabe duda que la jerarquía es total y absolutamente masculina, y que además ha tenido una influencia a través de la educación inmensa. Es una de las grandes influencias, sin duda ninguna. Y por supuesto que no todas las familias pesan igual. Luego voy a referirme, con su permiso, es un gusto que me voy a dar, voy a hablar un poco de mi propia familia, de campesinos y de gente humilde. Poco habrá influido en cómo es la sociedad. Algunas familias poderosas habrán influido más. Quien tiene una emisora de televisión, 2 de radio, 4 colegios, influye más en la sociedad que el campesino de un pueblo de por aquí cerca. Aunque esas familias no han buscado el interés de los hombres, sino el interés de la clase, el interés de la familia, en mi opinión. Pero en cualquier caso, insisto, no creo que nadie, ni siquiera los hombres, que lo tendrían nada más complicado para ponerse de acuerdo, no creo que determinen cómo es la sociedad. Pero bueno, por si acaso no les he convencido, voy a usar algunas estadísticas, todas sacadas de los ministerios correspondientes al respecto. Dicen las feministas, o casi todas de ellas, que la sociedad la han hecho los hombres para su interés egoísta. Pues entonces la han hecho mal. Para su interés la han hecho fatal. Por cada mujer que se suicida, hay 3,14 hombres que se suicidan. Lo que viene siendo lo mismo. Por cada 3 mujeres que se suicidan, hay 10 hombres que se suicidan. Uno no se suicida porque sea feliz y porque le vaya muy bien. Claro, a esto las feministas me responden, es que no son luchadores, es que se rinden enseguida, explicaciones individuales para las estadísticas. Accidentes mortales. De enero del 17 a enero del 18 hubo en España, en horario de trabajo, sin contar el ir y venir, hubo 41 muertos por accidentes de trabajo. Una mujer, 40 hombres. Lo que voy a decir ahora es importante, pero no quiero que lo confundan. Es cierto que en España, de cada 100 asesinos, 10 son mujeres y 90 son hombres. Pero de víctimas, si hablamos de víctimas, de cada 3 muertos por homicidios, por asesinato, de cada 3 víctimas, 2 son hombres. No le estoy quitando la más mínima importancia al asesinato de cualquier mujer. Es algo espantoso, rechazable, absoluta y totalmente. Y hay que llevarlo al juez y llevarlo a la cárcel. No me cabe ninguna duda. No me vayan a confundir, porque cuando estas cosas se hablan en la cafetería, rápidamente te interrumpen para... No, estoy absolutamente en contra. Esto no quita ni un ápice de importancia a las muertes de mujeres. Pero cuando no nos limitamos a ver las estadísticas, donde la relación entre víctima y asesino es de pareja, sino que la abrimos a amigos, compañeros de trabajo, familiares, cuando vemos el conjunto, de cada 3 víctimas mortales, 2 son hombres. Si los hombres han hecho la sociedad para su interés, pues no han acertado, evidentemente. Pero si todavía no les he convencido, les voy a dar un dato que a mí me parece contundente. Me parece aplastante, sinceramente. En este momento, en el que las cosas han mejorado mucho, en lo que voy a decir, la esperanza de vida de los hombres es 6 años menor que la mujer. Y hasta hace poco era de 7 años y medio. Los especialistas en genética solamente encuentran explicación para año y medio. Es decir, de año y medio a 6 o de año y medio a 7 y medio, esa diferencia en años de vida de los hombres se debe a factores no genéticos, ambientales, familiares, laborales. ¿De verdad que los hombres han hecho la sociedad a su gusto y semejanza y a su interés? Yo creo que no. Yo creo que no hay nada
ni nadie, ni ninguna institución suficientemente poderosa como para hacer la sociedad a su gusto e interés. Insisto, la Iglesia y familias poderosas pueden influir más que otros, pero ni aun por esas. Igual tenemos que ser más humildes y menos sencillos y reconocer que la sociedad tiene cosas buenas, ¿eh? Abrimos el grifo por la mañana y tenemos agua corriente, y esto no nos damos cuenta de lo que vale. Y tenemos un hospital abierto para cuando nos ponemos malos, esto es muy importante. Pero tenemos que reconocer que la sociedad funciona mal, ¿vale? Mal. 70 asesinatos, 80 cada año de mujeres, 140 de hombres, esta diferencia de años de vida, suicidios, funciona mal. Pero todos tenemos un poco de responsabilidad. Yo creo que el ser humano, lo digo de verdad, de corazón, el ser humano siempre es una mezcla, es producto de lo que decide, de lo que acierta, de lo que se equivoca y de las presiones sociales y ambientales en las que vive. Nadie es ajeno a la sociedad en la que está, pero también influyen pues, las alternativas que elige. Todos somos un producto de lo individual y de lo social, y también la sociedad en su conjunto. Decía antes que iba a hablar de mi familia, permítanmelo, quizás no es necesario. Pero quizás iba a cuento para explicar qué es lo que hace cambiar la sociedad. Vean ustedes, mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos, era campesino, jornalero del campo, en Guadalajara, podar árboles, segar, que lo que el patrón le dijera. Estamos hablando de 1880, por ahí, con una esperanza de vida de 52 años. Trabajó muy duro, no había tractores. Hago un inciso. Yo hace cosa de 20 y tantos años, en Arganda, en una finca enorme que tiene allí el Estado, me pude subir a un tractor, no lo había hecho en mi vida, soy urbanita. Me subí a un tractor y me encontré que tenía aire acondicionado y música. Claro, pensé que eso había sido un cambio brutal con respecto a, pues, a gente como mi bisabuelo. A lo que iba, mi bisabuelo, obrero del campo, mi abuela tuvo 6 partos, 2 abortos, por supuesto había que criar en aquellos tiempos el niño a pecho, y durante bastante tiempo, pues estaba claro quién se iba a trabajar y quién se quedaba en casa. Mi abuela, 9 hijos vivos, 1 fallecido, más 2 abortos. Una de mis abuelas. Mi abuelo, cartero. Su trabajo era en Palencia, llevar cartas de un pueblo a otro, con la bicicleta o andando. Mes de enero en Palencia. Trabajo duro, y mi abuela, pues con un embarazo tras otro, la situación no había cambiado. De 1880 a 1920, pues no había cambiado mucho. Mis padres. Somos 7 hermanos, más uno que nació gemelar, pero murió fallecido, más un aborto. Total, 9 embarazos más o menos, 7, 8 embarazos. Mi padre, tendero de barrio, un trabajo duro, ya está unos pocos años. Subir y bajar a la cueva, cargar peso constantemente, nada de aire acondicionado, nada de calefacción, sabañones en las orejas, volvemos a lo mismo. Ahora pasemos a mi generación. Yo psicólogo. Mi trabajo consiste en, bueno, ya lo saben, estar sentado, hablando, tal. 2 hijos, ya con una esperanza de vida de 80 años. 2 hijos. Y la madre de mis hijos, administrativa. Bien, a cambiar las cosas. Ahora ya, y además existen los biberones y no sé cuántos avances. Ahora ya, claro que sí, por supuesto, que los hombres tienen que cambiar dodotis y hacer biberones y llevar a ir a la compra, pues claro que sí, pues faltaría más. No me cabe la menor de las dudas. Claro que sí. Pero, ¿qué es lo que ha hecho posible ese cambio? El desarrollo técnico. Los tractores hoy en día tienen aire acondicionado. Existen los anticonceptivos. La esperanza de vida se ha alargado. Seamos honestos. Esas son las cosas que cambian la sociedad. Bien. Los grupos feministas parten de esa idea
la sociedad la han hecho los hombres para su interés egoísta. ¿Y cuál es el motor? El motor que mueve al feminismo. Siempre que se habla en general se cometen injusticias, ¿sí? No nos podemos referir a cada persona, por supuesto. El motor que lo mueve es el victimismo. El victimismo es una fuerza psicológica enorme. Olvídense, si quieren, por un momento de hombres y mujeres. Independentistas catalanes. Lo primero que hace el victimismo es simplificar la realidad. La realidad, como he dicho, se ve influida por miles de variables. Pero con el victimismo es muy fácil. España nos roba a los malos y los independentistas somos los buenos. Simplicidad. Muy simple. Si lo pasamos a hombres y mujeres, pues ya está. Hombres malos y mujeres víctimas. Además de esta enorme simplificación de la complejidad brutal de la realidad, que permite a mucha gente apuntarse al carro, además permite esperar ayuda. Si soy la víctima, de haber ayuda, va a ser a mí, no al malévolo, ¿eh? Si la sociedad europea me va a apoyar, me apoyará a mí, independentista catalán, no al perverso Madrid, que nos roba y que nos reprime. Te permite esperar ayuda. Por supuesto, te permite una ausencia total de crítica. Los buenos no se critican, a la víctima ni se la critica ni se autocritica, es la víctima. Por tanto, de autocrítica, que siempre es una tarea muy difícil, de autocrítica, nada. Es más, aunque tengas una salida de tono, no tienes que plantearte nada. Que los CDR arman un expolio, rompen 4 cristales de 4 humildes comerciantes y destrozan 2 coches. Están sometidos a tanta presión. Es tanto lo que han aguantado del Estado opresor que permite ausencia de autocrítica y cierto perdón si uno se pasa. Pero hay algo que me preocupa más, y esto también es importante, es una de las cosas importantes que quiero transmitir. Verán, el victimismo es algo así como unas gafas que puestas producen una atención selectiva a lo que te rodea. Les pongo un ejemplo. Hace un par de semanas estaba con una amiga y con su hija, la hija tiene 40 años, estaba tomando unas cervezas por ahí por Madrid Río, y además de hablar de política y de igualdad, hombre y mujer y tal, pues también salió el tema de una serie de televisión, La que se avecina, la conocerán muchos, ¿no? Una serie de humor, de un vecindario, donde, bueno, me decía la hija de mi amiga, con 40 años, me decía: hombre, Esteban, no me negarás que en La que se avecina ponen a todas las mujeres a caer de un burro. Eso es machismo. El caso es que es verdad. A todas las mujeres las ponen a caer de un burro, todas las ponen como impresentables. Es cierto. Y a los hombres también. También. Todos son impresentables. El pescadero loco, el otro, todos. Pero fíjense cómo, es una persona que aprecio, que no se hace con ninguna mala intención. Cuando miras una realidad con las gafas del victimismo, seleccionas lo que tiene que ver con esa sensación de víctima. Había percibido correctamente que se presentaba a las mujeres a caer de un burro, pero a los hombres también, y de eso no se había dado cuenta. Esto es una ley psicológica, vamos a ver. Ustedes imagínense que están perdidos en el campo. Van al campo, por ahí, Extremadura, les hace de noche, no conocen el terreno, están tensos, están preocupados, están alerta. Cualquier estímulo que les llegue, cualquier olor, cualquier sonido, lo van a interpretar en clave de peligro, de miedo. Es lógico, es natural. A lo mejor simplemente viene una melodía lejana de una fiesta sin más problema, pero hay un ruido. Si nos ponemos las gafas de ser víctimas, vamos a interpretar la realidad en función de ese esquema buenos-malos. Puedo volver al ejemplo catalán. Bueno, acaban de
de tener a uno un CDR con bombas o con productos químicos para fabricar bombas y están perdiendo su libertad porque están siendo oprimidos. O sea, es algo inaudito. Y se lo creen, porque toda la realidad la están analizando desde el esquema buenos, malos. Y eso es perverso. Lo malo es que esto del victimismo, lamentablemente, también produce una radical separación entre nosotros y ellos. Eso es triste, porque así no llegamos a ninguna parte. Nosotros y ellos. Si conseguimos una sociedad, como yo deseo, más igualitaria, en derechos, en deberes, en dignidad, tendrá que ser juntos. Es imposible que lo consiga media población enfrentada a la otra media. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Y esto del victimismo nos divide en buenos y malos, y además sin matices. La realidad no es blanco y negro. La realidad tiene muchos matices. Y esto los elimina totalmente. Creo que es una pena, sinceramente. Naturalmente también produce un rechazo de la otra parte. Si vas a Cataluña y te miran mal porque hablas castellano, en cuanto te descuides ya estás con el chip anticatalán, pero en cuanto te descuides, y es una pena. No solamente produce una separación entre ellos y nosotros, sino además que produce en el otro lado una reacción en contra. Y es una pena. Y finalmente en este capítulo, aunque no se lo voy a argumentar porque no lo sé, pero tengo la intuición de que el victimismo causa adicción. Tengo esa sensación. Hay hábitos psicológicos que cuesta mucho dejar, que crean una especie como de adicción que necesitaría incluso ayuda profesional. Bien, en definitiva, lo que venía a proponerles es no la clásica división entre hombres y mujeres, sino la suma de todas las personas, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, listos o tontos, de derechas o de izquierdas, creyentes o ateos, pero que tengan una mentalidad moderna, igualitaria, que solamente miran a la persona que tienen enfrente, si es una mujer, si es para una cuestión de pareja, se entiende, que se olvidan de si la persona que tiene enfrente es hombre o mujer. Todas esas personas juntas, trabajando al unísono, frente a quien todavía tiene una mentalidad atrasada. Yo creo sinceramente que eso sería lo apropiado, de verdad. Esto requiere reconocer las legítimas reivindicaciones de las mujeres, por supuesto que sí. Naturalmente que si hay un hombre y una mujer trabajando en la empresa desde el mismo día, con la misma responsabilidad, con el mismo trabajo, tienen que ganar lo mismo, me parece de perogrullo. Por supuesto que sí. Y por supuesto que hay que condenar cualquier acto violento contra cualquier mujer o con cualquier persona, por supuesto, faltaría más. Y por supuesto que hay que tener la misma dignidad, por supuesto que sí. Hay que reconocer sin ningún problema las justas reivindicaciones de la mujer. Pero también hay que reconocer las reivindicaciones del hombre que no se están expresando. Y esto es un tirón de oreja para los hombres. Por ejemplo, todavía hoy, en general, por supuesto, hablamos de media. Ustedes me pueden decir, yo conozco el caso de mi cuñado que no es así, ya lo sé, ¿vale? Todavía sigue pesando menos la familia, en la vida de la pareja, sigue pesando menos la familia del hombre que de la mujer. Esto no es justo. Pudo tener una explicación, sí, cuando las mujeres se dedicaban solo a los niños, y era bueno que tuvieran al lado a la madre, a la tía, bien, vale. Hoy en día no tiene ningún sentido. El 80% de las parejas que se forman y que se van a vivir al lado de algún familiar es al lado de los familiares de ella. ¿Esto los hombres lo tienen que reivindicar? No vale. O la presunción de culpa para el hombre. Y no me refiero a la ley, no, eso, no entiendo de leyes, no me meto ahí. No, hablo a nivel de calle. A nivel de calle. Pónganse en esta situación. Estamos en una reunión de la comunidad de vecinos. Y allí en el corrillo, antes de empezar, alguien comenta que los del quinto se han separado. Automáticamente todos, yo también, pensamos, ¿qué le habrá hecho? ¿Será infiel? ¿Habrá sido agresivo? ¿Y por qué? Le voy a contar una anécdota.
hace como 20 y tantos años, 22 años por ahí, que he vivido yo personalmente. Estaba en Callao, donde es el SNAF, Callao, esquina calle Preciados, ¿vale? Hombre y mujer que se insultan, tal cual, fulano, en fin, una serie de improperios uno contra el otro, la gente llama la atención, se arremolinan, rodean sobre todo al hombre, la mujer se escapa, llega la policía municipal, el hombre explica que le habían robado la cartera, da la descripción de la señora y efectivamente la policía municipal confirmó que estaban detrás de una carterista de esas características. Pero ¿por qué vamos a dar por sentado que el hombre es culpable a no ser que se demuestre lo contrario y la mujer inocente a no ser que se demuestre lo contrario? Si somos iguales, iguales. Es que yo me lo creo. Yo me lo creo que somos iguales. Igual de buenos, igual de malos, igual de tontos, igual de listos. No podemos tener la presunción, digo social, no legal, que ahí no entro, de que en cualquier conflicto el hombre es el malo de salida. No es admisible. Y esto lo tienen que reivindicar los hombres. Esto es un tirón de orejas para los hombres. O la presunción tan tonta, lo sabemos los psicólogos que nos dedicamos a temas de pareja y los investigadores privados también, eso de que los hombres son infieles pero las mujeres no. Hay cuentos infantiles más creíbles. No en vano, según estudios de ADN, el 13% de los hijos no son de sus supuestos padres. Bueno, vamos a quitar ideas preconcebidas, absurdas y ridículas contra la mujer. Por supuesto que sí. Y contra el hombre también. Pero esto lo tienen que reivindicar los hombres. Vamos a ver, ningún colectivo en la historia, nunca ningún colectivo jamás ha pedido cambios en aquello que les beneficia, solo en aquello que les perjudica. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna asociación de patronos, de empresarios, pidiendo más sueldo para los obreros? ¿Alguna vez han visto algún sindicato de trabajadores pidiendo más puntualidad a la hora de entrar en la fábrica? No. Cada grupo pide cambios en aquello que les perjudica, no que les beneficia. Estas cosas tenemos que reivindicar a los hombres. No sé cómo andamos de tiempo. Esa sensación a veces de que los hijos son sobre todo de la mujer. Mire, hay muchos hombres que en la consulta se me quejan, yo creo que con razón, sinceramente, de que en el cambio no ha sido total. Ellos me dicen, sí, no pongo ninguna pega, yo sé que tengo que ir al mercado todas las semanas y pues, sí, me fastidia, prefería no sé qué, pero me voy al mercado. Pero por Dios, que me deje comprar en el puesto que yo diga y que yo elija la carne o el pescado. Eso parece justo, ¿no? No solamente hay que compartir el peso, las obligaciones, también los derechos, lógicamente, ¿vale? Y esa sensación de que, sin que se diga, de que los hijos son de las madres. Mira, a mí hay una cosa que me da mucha rabia. Lo habrán visto ustedes, seguro. Hay una desgracia, un incendio, un accidente, una inundación, y se muere un niño. Algo terrible, pues sin duda ninguna, ¿no? Y van los periodistas y cuando alcanzan al padre, ¿qué tal está su mujer en estos momentos? Atención a la pregunta. Primero, la pregunta es estúpida. Si le acaba de morir un hijo, ¿cómo va a estar? La pregunta es tonta. Pero le preguntan al hombre cómo está su mujer. ¿Es que a los hombres se nos mueren los hijos y nos quedamos tan tranquilos? ¿De verdad? Si pedimos con toda la razón del mundo que los hombres vayan a la compra, frenen cacharros, limpien el culo al niño, que estupendo, que por supuesto que sí. No podemos todavía tener la sensación de que somos subalternos en otros niveles, no puede ser. Podríamos hablar de la custodia compartida, muchas veces grupos políticos que se dan mil latigazos con la igualdad, luego resulta que votan en contra de la custodia compartida como opción de salida, a no ser que el juez vea que no es apropiada, claro. Por supuesto, esa diferencia de 6-7 años de menos esperanza de vida para los hombres es sangrante. Eso no puede ser así.
Bien, pero insisto en algo muy importante que he dicho antes. En general, los grupos feministas achacan estas diferencias a aspectos internos de las personas o a cuestiones sociales según les interese. Por ejemplo, ya no, pero antes había menos mujeres que estudiaban una carrera que hombres. Lo achacaban, minutillo, 2 minutos, lo achacaban a, es que la sociedad no les deja, les oprime, ¿vale? Pero cuando yo, por ejemplo, comento que los hombres se suicidan más, es que son más cobardes. Esto no puede ser. Si vamos a explicaciones sociológicas para explicar cuando las mujeres puntúan bien, tendremos que usar esas mismas explicaciones para cuando el hombre puntúa bien. Si utilizamos este tipo de explicación para cuando al hombre le va mal, también entonces será una explicación coherente para cuando a la mujer le va mal. No podemos hacernos trampas en el discurso intelectual. Esto se hace constantemente. Y esto, en fin, no tiene nada de lógica. Yo creo que tendría muchas ventajas, ya voy resumiendo muy rápido. Este movimiento de hombres y mujeres con mentalidad moderna tendría la ventaja de conseguir movilizar a más gente. Hay un importante sector de las mujeres que no se suman a la lucha por la igualdad y hay muchísimos hombres que tampoco. Este movimiento de hombres y mujeres aportaría más afiliados entre comillas. Yo creo que cambiaría más rápidamente la mecánica social. Creo que para todo esto es necesario que los hombres tomen conciencia y se activen y que las mujeres huyan del victimismo. Bueno, pues hasta aquí, frenar un poquito. Sinceramente, de verdad, digo de corazón, hombres y mujeres valemos lo mismo. Sería absurdo decir que los rubios o los morenos valemos más o valemos menos, es ridículo. Y por supuesto que tenemos que tener mismos derechos y mismas obligaciones, pues por supuesto que sí, pero hay que creérselo de verdad. El desarrollo técnico de los anticonceptivos, etcétera, nos da la oportunidad por primera vez en la historia de tener iguales profesiones, igual atención a los hijos. Vamos a aprovechar esta oportunidad, activándonos cuando no estamos activados y sin victimismos innecesarios. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Esteban por la conferencia. El tema creo que es de mucho interés en la actualidad. Si soy sincero, he echado falta un poco también de más de teoría, ¿no? Teoría, sí, un poco teoría de lo que se fundamenta el movimiento feminista y también igual un poco más de experiencia práctica, sobre todo por tu área de trabajo, cómo influye este tipo de relaciones o movimientos en la familia, la separación de la familia, cómo impacta, ¿no? La socialización luego de los jóvenes en familias desestructuradas. No sé, creo que igual hizo falta también un poco de esos temas. Y nada, creo, si alguien tiene una pregunta... Creo. Sí, bueno, no sé si tenéis yo... Sí. No, sí. Claro. Reconozco que no soy muy teórico. Yo soy una persona muy pegada a la tierra. Eso tiene algo de defecto y algo de virtud. No soy muy teórico, lo reconozco. Tampoco 50 minutos dan para más, mucho, ¿verdad? Y en cuanto a los casos concretos o prácticos que decía, eso tiene una desventaja, y es que siempre puede decir, es ese caso concreto, eso es la excepción. Que a mí me gusta mucho. Yo creo que se aprende mucho viendo casos concretos, pero se rechaza con mucha facilidad. Pero bueno, tomo nota. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica? Muchas gracias también por la conferencia, que ha sido muy interesante. Lo que me ha chocado mucho es que has planteado como el feminismo como un movimiento que busca la igualdad en todos esos aspectos entre hombres y mujeres. Y yo no tengo esa imagen de lo que normalmente se denomina feminismo. Lo veo como un movimiento que busca determinados fines entre los cuales no está la igualdad, está los intereses de las mujeres y no la igualdad. Es decir, que todo eso que has descrito como trampas, entiendo que son las herramientas normales que se utilizan en defensa de los intereses de las mujeres.
porque es eso lo que se busca, no se busca la igualdad de derechos. La igualdad de derechos, la ideología que lo defiende es el liberalismo. Ninguna otra lo defiende de manera tan clara. Te doy la razón y te la quito parcialmente. A veces ocurre lo que tú dices, no se busca la igualdad sino otros intereses, pero no siempre, hay gente que sí. Yo creo que es un 50-50. De todas formas, cuando uno entra en un sitio nuevo, en un tema que sé que es polémico, uno tiene que entrar conciliador. ¿Más? Sí, yo quería apuntar que igual que no tenemos que esforzarnos en no simplificar demasiado la sociedad, también tenemos que esforzarnos en no simplificar el feminismo, porque como tú o usted has dicho al principio, cualquier persona que tenga un mínimo de inteligencia es feminista, por aquello de si el feminismo es una teoría de la igualdad. Entonces, en ese sentido, me gustaría decir que el feminismo no es un movimiento monolítico, y que hay todo tipo de feminismos. De entrada, la mayoría de las mujeres somos feministas y muchos hombres también son feministas. Y entonces, hay tantos feminismos como personas hay. Hay anarcofeminismo, hay feminismo capitalista, hay feminismo individualista, hay feminismo comunal, feminismo social, hay feminismo de la igualdad, hay feminismo de la equidad, hay feminismo ecológico, hay muchos feminismos. Entonces, quería reivindicar que el feminismo o los feminismos no deben estar secuestrados por el feminismo radical, que es el que más ruido hace. Pero bueno, como en todos los movimientos, la parte más radical siempre secuestra el grueso de lo que es el movimiento. Sí, Entonces, pediría por favor que no generalicemos. Cuando hablamos de feminismo, ¿de qué feminismo y qué es lo que está demandando ese tipo de feminismo? Totalmente de acuerdo. Hay muchos tipos de feminismos. De hecho, en varios momentos me he esforzado por hablar en plural y por aclarar que estaba generalizando, porque estoy totalmente de acuerdo. Simplificar, en una hora hay que simplificar. Porque No, pero que digo que no hablemos solamente de feminismo, hablemos de un tipo de feminismo. Hay feminismos del victimismo y otros feminismos que no van en absoluto defendiendo ese victimismo, todo lo contrario. Estoy de acuerdo que hay un feminismo radical y que no son todos. Pero los demás deberían criticar el feminismo radical, y los hombres también. Los hombres lo tenemos más difícil, porque es que en cuanto hablas, eres machista, ya, ni te escuchan. Las feministas no radicales deberían de criticar al feminismo radical por interés del movimiento. Para eso estamos aquí. Me parece estupendo. Más. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Yo comparto absolutamente la opinión de la compañera y me parece que, y no es una crítica a tu charla, porque no creo que hay... pero es que me parece muy importante porque además forma parte de mi lucha diaria, es entender que el feminismo, o sea, que la derivación que hay del feminismo o que el feminismo hegemónico sea como sea, no quiere decir que el feminismo es, ¿no? Que hablábamos de que los hombres no son, pero el feminismo tampoco. Entonces yo suscribo todo lo que has comentado. Y sí que me gustaría comentarte que un poco eché de menos a hablar de, porque entiendo que y corrígeme si me equivoco, que forma parte de tu, digamos, de tu campo de expertise, hablar de la violencia intrafamiliar, de las consecuencias de la violencia física y psicológica, de si la violencia es bidireccional o no, también de hablar de la fundamentación de las diferencias entre hombres y mujeres, si son biológicas, si la cultura tiene algo que ver, si el ambiente tiene algo que ver. Y ha habido una cosa, lo que pasa es que yo no tengo datos, entonces tampoco lo rebatiría así, digamos, de una forma muy tajante, pero sí que es verdad que yo creo que es inconfundiblemente distinto el vínculo de una madre con su hijo al de un hombre con su hijo. Y probablemente igual me equivoco, pero yo sí pienso que el vínculo biológico que se establece en el embarazo básicamente es incomparablemente distinto. Y eso no quiere decir que no deban tener los mismos derechos en cuestiones de adopción, perdón, de custodia o de lo que sea, Eso no quita una cosa, pero yo creo que así hay que reconocer ese tipo de cosas, simplemente. Dices con razón que faltan muchas cosas, sin duda ninguna, y podemos reunirnos otro día si queremos. Lo que pasa es que si hubiera dicho otras 6 cosas, no habría dicho 6 cosas de las que he dicho, pero por supuesto que faltan muchas cosas, naturalmente. Agotar un tema como este en una hora, en fin, impensable, ¿no? El tema del vínculo, sí, no. Ahora, en algunas parejas,
Primero, se toma la decisión conjuntamente de tener un hijo. Segundo, se van los dos al ginecólogo las 4, 5, 20 veces que haga falta. El hombre está en el parto, está en la ecografía. El hombre está cambiando ese primer pañal, ese primer dodotis. Las diferencias, no digo que se hayan anulado, pero son mucho más pequeñas. Un hombre que participa al 100% en el cuidado de sus hijos, en poco tiempo ha anulado esa gran diferencia que las mujeres insistís en tener. Comprendo que es algo difícil de soltar, pero tenéis que soltar por ahí amarras. No, un instinto maternal ninguno, la verdad. Vale. Pero simplemente es por preguntar qué dicen los estudios, ¿no? Si el vínculo que se crea en el embarazo es suficientemente diferente que se puede generar luego con el padre. No cabe duda que el primer día es diferente. A los 3 meses, si es el tipo de hombre que yo estoy diciendo, no. En mi opinión. Ah, pero me refiero que no. Claro, yo preguntaba por datos. Es que esto no es una cosa cuantitativa. A ver cómo cuantificas la cantidad de instinto paternal y la de maternal, esto es difícil. En cualquier caso, si hay estudios, no los conozco. Por aquí te piden la palabra. Las hormonas y los neurotransmisores, o sea, hay una diferencia biológica clarísimamente, entonces, bueno, y eso lo puedes mirar en cualquier... Bueno, partiendo de la base que, no sé si se oye bien, Sí. que estoy de acuerdo contigo en que lo que tenemos que buscar es indudablemente que haya un nosotros, porque en el momento que estamos hablando de ellos y nosotros, lo único que vamos a hacer siempre es marcar distancias y marcar diferencias. Y afortunadamente yo pienso que por la lucha de muchas mujeres históricamente, ese nosotros va camino de hacer muchos cambios. Pero yo estoy de acuerdo con la compañera, por ejemplo, mi experiencia en la consulta es que afortunadamente ya hay muchos padres que se implican y hacen paternajes completos, pero no siguen siendo la mayoría. No, yo no digo que sea la mayoría. Entonces, claro, a mí me parece que hay cosas que tenemos que seguir reivindicando y es verdad que la puntualización de que si perdemos el objetivo principal en minudencias o en micro cosas, pues a lo mejor ahí estamos perdiendo. Y luego hay otra cuestión que has dicho que como psicóloga no estoy de acuerdo, en el sentido de que atención selectiva tenemos todos. Entonces los hombres tenéis vuestra propia atención selectiva y nosotras tenemos nuestra propia atención selectiva. Y no creo que necesariamente desde el victimismo, sino que en ocasiones la sociedad ha funcionado durante cientos de miles de años con una dominación del hombre, que luego resulta que no le sale bien. ¿En qué terrenos? En todos. ¿En el afecto de los hijos también? No. Vale. Eso. Pero precisamente por eso, y esa es una de las teorías que hay de por qué el patriarcado ha sido un movimiento tan global, ha sido precisamente por la distribución del trabajo, ¿no? Y la distribución del trabajo, que como decía la compañera, viene de alguna forma determinada, da igual, si yo hablo Tomás, de todas formas me gustaría contestar primero. Has hecho varias cosas y igual no me acuerdo de todas. ¿Que tenemos atención, todos tenemos atención selectiva? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que de la atención selectiva de los hombres se habla, de las mujeres por el victimismo no. Yo no digo que solamente tengan atención selectiva las mujeres, digo que de esa no se habla. Que todavía no son mayoría los hombres que participan al 100% en el cuidado de los hijos, por supuesto, pero a ver los haylos, ¿vale? Y la queja que suelen dar es, sí, yo estoy de acuerdo en bañar al niño, si es que me encanta, pero que déjame a mí que decida cuándo lo baño. Porque no se puede ceder el mando en el sentido de vete a la compra, baña al niño, limpia esto, pero no soltarlo en compra esto, báñale ahora y limpia así. No, si se comparte todo, no solo las obligaciones. Y no sé si has dicho alguna cosa más. No sé si has dicho alguna cosa más, perdóname, pero no me acuerdo. No, fundamentalmente que estoy de acuerdo en la hipótesis fundamental de que tenemos que luchar por nosotros. Claro que sí. Pero que la atención selectiva forma parte de todos. Vale. ¿No se me oía? Sí, sobre todo para hacer lo siguiente.
casa. Sí, aquí no tenemos... Ah. Perdón por interrumpir, aquí no tenemos baffles. No, es que es reiterativo, es volver a decir que estoy de acuerdo con que tenemos que luchar por unos otros, pero que si hay una atención selectiva desde el victimismo, también puede haber una atención selectiva desde que el hombre ha perdido estructuras que tenía adquiridas de por sí, y eso de alguna manera genera una rabia. Y eso está ahí también. Admito las dos cosas. Admito que hay atención selectiva por ambas partes y que puede tener rabia en algunas personas, efectivamente. Sobre todo, insisto, cuando cedo en lo que tengo que cambiar, pero no en lo que tú tienes que cambiar. Insisto, hay que ir a la compra, pero déjame que decida qué pescado compro. Así se me quejan los hombres. Venga, ¿más preguntas? Sí, yo quería preguntar, el dato que ha dado de la esperanza de vida diferente entre hombres y mujeres, ¿ese dato cómo lo relaciona con el feminismo? No, lo que yo he querido decir es, si el hombre sin explicación biológica ha vivido de 6-7 años menos explicación biológica, los genetistas dan para año y medio. El resto, de año y medio a 6 o 7, si no tiene que ver con los genes, tiene que ver con lo que no es genético, es decir, con lo ambiental, con los trabajos, con la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre se alcoholiza más, por ejemplo, se ha estado alcoholizando más. Y socializando más, supongo. A nivel social, socializando más igual que las mujeres. No te entiendo lo que quiero decir. Estaba diciendo que el hombre, por ejemplo, se alcoholiza más. Y eso no tiene nada que ver con la vida familiar. No tiene nada que ver con que el núcleo de los afectos en casa haya sido eminentemente femenino. Claro, las feministas me dicen, es que los hombres son unos despegados y no se interesan por los afectos. Explicaciones individuales para cuando al hombre le va mal. Pero si la mujer ha estudiado menos carreras universitarias, es la sociedad que las ha marginado. Hombre, las mujeres han estudiado menos carreras universitarias porque hasta bien entrado el siglo XX no tenían opción de estudiar. Si yo eso no lo discuto. Ah, vale, es que parece que se discute que ha habido que ha habido un machismo brutal. Pero si yo eso no lo discuto. Ah, vale. Pero igual que admitimos que por cuestiones sociales las mujeres han estudiado menos, también por cuestiones sociales los hombres se suicidan más. O que simplemente pues son más tontos. Porque tienen menos red de apoyo afectivo, menos contacto familiar, menos unión con figuras importantes. Eso le ha perjudicado al hombre. Pues ya está, ahí estamos de acuerdo. Pero entonces no he entendido bien lo del alcoholismo con el feminismo otra vez. Es decir, no, quiero decir, lo que intentaba explicar es, si los hombres siempre de media y sin explicación genética viven 5 o 6 años menos, entonces tendrá que ver con explicaciones ambientales, laborales, familiares. O asumimos que el hombre es más tonto y por eso se suicida más, por eso se accidenta más en el trabajo, etc. O sea, también es el rasgo negativo del machismo en el hombre. O sea, porque el machismo tiene un rasgo negativo en la mujer, pero también en el hombre. O sea, el hombre no puede demostrar sus sentimientos tan abiertamente, tiene que ser, como tú decías, el fuerte. ¿De quién es culpa eso? Yo creo que del patriarcado. ¿De los hombres? No, bueno, pues de... O sea, ¿Quién enseña a los hombres a no llores, no expreses tus necesidades de afecto? Es esa cultura que ha sido... ha tenido esa consecuencia negativa en el hombre. O sea, esa forma de pensar, pues sí, ha tenido una consecuencia negativa en el hombre. O sea que los hombres tienen la culpa de lo que le va mal a las mujeres y de lo que va mal a los hombres. Esa es una explicación equitativa. Si es que somos iguales. Si somos iguales de listos, iguales de capaces, claro que sí. ¿Por qué todas las responsabilidades las ponemos en el hombre? Bueno, si somos iguales. Sí, ¿no? Desde luego, desde luego. Yo sí que creo que es que tu charla ha estado muy dirigida a un feminismo extremista, a criticar el feminismo extremista, que bueno, yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces, yo es lo que he echado un poco de menos también, el que esté, pues también lo que hablabas tú, de que hay muchísimos tipos de feminismos que creo que no han sido... Lo reconozco. Y que también es culpa del hombre, me estás también como a mí atacando... no sé, a mí me ha creado bastante...
rechazo, y creo que a lo mejor no has sido invitado a ciertas charlas feministas no por ser hombre, sino por tu forma de pensar, sí, por tu tesis. Igual porque yo he ido ¿Porque no están de acuerdo conmigo? ¿Porque no están de acuerdo conmigo? Yo no estoy de acuerdo, o sea, esta es mi teoría. Pero También, no tengo ni idea solamente de por qué pueden no hablar aquellas personas que están de acuerdo con ellas. No, Hombre, por pero Dios. bueno, sí, vale, está claro que sí. O sea, y que de hecho yo estoy contenta de haber venido aquí y de haberte escuchado y de haber escuchado otra opinión distinta a la mía. Pero no se puede mantener que no se me deja hablar porque no están de acuerdo con lo que digo. No, eso por sí, esa regla de tienes 3. razón. Sí, pero que bueno, que no lo creo. O sea, yo mi única crítica que tú has dicho que era porque eras hombre y que yo creo que a lo mejor está más relacionado a que a lo mejor no estaban de acuerdo con lo tuyo. Que también estoy de acuerdo en lo que estás diciendo ahora, primero, que aunque no estén de acuerdo con lo tuyo, te deberían de seguir invitando. Si no me han escuchado, ¿por qué va a ser un rechazo a lo que pienso? Sé que no me han escuchado. Hombre, porque conocerán, digo yo, de tu tema. No, de lo la que asociación que te he dices. dicho, en Rollo de Chabela, no me han escuchado. Bueno, pues ahí tienen ellos, obviamente no tienen la razón. O sea, Es más, obviamente te voy a dar más no tiene información sentido. todavía. El presidente me dijo, mira, yo comprendo... Pero que no la achaques entonces a ser hombre. ¿Perdón? Que no la achaques a porque simplemente... No, te voy a contar lo que me dijo, no Vale. estoy achacando nada. Me dijo, mira Esteban, yo entiendo que para hablar de racismo no hay que ser negro. Y me dijo textualmente, aquí está la asesora de Pablo Iglesias en cuestiones de feminismo, una exdiputada del PSOE, y no quieren que hablen de estos temas los hombres. Pero no me conocen de nada. Luego igual, después de haberme hablado, igual no les gusta para nada lo que digo, totalmente legítimo. Pero no se me puede rechazar por ser hombre. Es que eso viola, no sé, la más elemental igualdad. No se puede pretender avanzar en la igualdad excluyendo del debate a media población. No puede ser. Lo dijeron los cuatro líderes de PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos, ante 18,5 millones de españoles. De este tema no podemos hablar porque somos hombres. Todos callaron y otorgaron. Lo han visto 18,5 millones de españoles. Está colgado. No es una cosa que me pase a mí. Si me pasara a mí no tendría importancia. Sí. Yo quería preguntarte, según tu punto de vista, si crees que el feminismo sobra. No. Si crees que es un movimiento que no tiene sentido. No. Creo que es un movimiento que tiene que abrirse a los hombres para, sumados hombres y mujeres con mentalidad igualitaria, avanzar más. Sin embargo, yo en tu charla he visto que hay un enfrentamiento desde tu punto de vista hombres-mujeres. Y el feminismo yo creo que abarca a toda la sociedad. O estás contra el feminismo, que también lo admito, igual que es una opinión contra cualquiera, o si estás de acuerdo con el feminismo, entiendes que no es una reivindicación de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Estoy de acuerdo. Perdóname, antes acabo ya con una cosa rápida. Tampoco entiendo qué tiene que ver el suicidio, la esperanza de vida con el feminismo, porque tú rechazas el victimismo de ciertas feministas, porque el feminismo es todo lo contrario, es de mujeres luchadoras, no de victimistas, y sin embargo dices que los hombres se alcoholizan porque no encuentran apoyo de las mujeres. ¿No es eso victimismo? Vamos a ver. Termino. Dices, ¿qué tiene que ver el suicidio o los accidentes laborales con el feminismo? Pues lo mismo que el estudiar menos carreras o el ganar menos. ¿Qué tiene que ver con el feminismo el que las mujeres ganen menos o que estudien menos carreras? Pues tiene que ver todo. Claro, y que el que los hombres tengan otros parámetros en los que le va peor, también todo. No. Solamente atendemos los parámetros a los que sale perjudicada la mujer. Lo que sale perjudicado el hombre no. Suicidio y feminismo. Ya. A no ser Bien, entonces, en el sentido victimista de que los hombres se suicidan porque no tienen apoyo de las mujeres. Es lo que he entendido. O apoyo familiar o respaldo social. O sea, que en el que las mujeres estudien menos carreras influyen factores sociológicos, pero que el hombre se suicide más, ahí no influyen factores sociológicos. Contra eso estoy.
No podemos explicar no digo las cosas... que no sea un problema sociológico, digo que no veo relación con el feminismo. Y la esperanza de vida tampoco veo relación con el feminismo. ¿Es culpa de las feministas que los hombres se suiciden o que vivan menos? A ver, si lo ponemos así, ¿es culpa de las feministas que los hombres se suiciden? No. Lo he entendido. No. Digo, ¿hay factores sociales que influyen negativamente en la mujer? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Y no hay factores sociales que influyen negativamente en el hombre? Pero estamos hablando ¿Así del no? feminismo. Pero ¿No? Estamos hablando si es fruto de No de la discriminación sociedad en su conjunto. o no. Si O sea que- esas consecuencias sociales son fruto de una discriminación por sexo o no. Eso lo que yo tenemos estoy diciendo es que las costumbres, hábitos, mentalidad, estructura social perjudica a veces negativamente a las mujeres, sí, y otras a los hombres, y es lo que las mujeres normalmente no asumís. Sí, venga. Sí, bueno, yo no sé si me voy a poder explicar muy bien, pero es posible que desde hace 15 o 20 años el movimiento feminista que bueno, estamos viviendo pudiera ser un movimiento más de mostrar sentimientos frente a la parte racional o competitiva, ¿no? que vivía la sociedad, ¿no? Antiguamente. Muy machista, quizás. En esta sociedad un poco más de mostrar sentimientos o afectos, es más feminista por ese lado, pudiera ser al mismo tiempo, no sé qué opinas tú, pero coincide un poco también con salir del armario de muchos movimientos gays, entre el feminismo y la parte gay, que se está dando un poco más en la sociedad. No sé si esto es real o es una imaginación No sé mía. si te he entendido, sinceramente. Un poco, el derecho feminista también va asociado al derecho de la libertad de los gays. ¿O no? No sé muy bien, tu exposición no termino de entenderla. Yo creo que todo lo que sea aumento de libertad, ya sea para gays, para mujeres, para hombres, me parece magnífico, ¿vale? Por cierto, esto no son estadísticas españolas, que no las hay. Esto lo saco de una tesis doctoral de una española de Barcelona, pero con datos estadounidenses. El porcentaje de agresión de pareja dentro de las parejas lésbicas es mayor que de hombre a mujer. Luego, a lo mejor no es el cromosoma ahí. Huyamos del simplismo de machismo perjudica a la mujer y ya está. Es mucho más amplio que todo eso. Y hay, no me cabe ninguna duda, hábitos sociales, costumbres, prejuicios que perjudican a la mujer y hay que cambiarlos sin duda alguna. Y otros que perjudican al hombre y también hay que cambiarlos. Esa sería la verdadera igualdad. Sí, a ver, yo creo que está habiendo un problema en este debate por algo que se ha comentado ya al principio, y es el tratar al feminismo como si fuera un solo bloque. Y, a ver, durante la historia del feminismo ha habido diferentes olas, diferentes teorías, diferentes medidas, propuestas para solucionar los problemas, y ahora mismo tenemos como dos tipos de feminismo como mínimo, en el que hay uno más moderado y hay otro que es una especie de... está muy influido por la política, por estrategias políticas de determinados sectores políticos y no es tanto un feminismo, digamos, no sé si decir bien intencionado, con ánimo en la igualdad. Tenemos un feminismo que busca la igualdad de oportunidades y otro que es una especie de maniobra para acaparar gente hacia ese sector de pensamiento. Entonces, como mínimo tenemos dos. Si hablamos de estas cosas radicales, que básicamente son cosas que se van como creando así un poco ad hoc y importando también de determinadas corrientes que hay en las universidades norteamericanas, que sí que es verdad que está habiendo allí muchas corrientes victimistas y muchas cosas muy radicales. Si tratamos todo como un bloque puede haber estos problemas que al final acabemos discutiendo entre nosotros. Wow, pues es que tú me estás echando la culpa de tal. Yo creo que tenemos que o dividir entre el feminismo histórico que ha buscado la igualdad de oportunidades y otras corrientes que están apareciendo ahora, más radicales, más que buscan más bien la igualdad de resultados o incluso una venganza por lo que ha pasado históricamente,
o dividimos en dos tipos de feminismo o empezamos a hablar entre el feminismo que hay ahora, que sería reconocerle a ese feminismo radical, que es el feminismo único, y algo que sería más bien isonomismo o feminismo liberal o no sé cómo llamarlo. Pero creo que si hablamos de todas estas tendencias radicales como una parte del feminismo como tal, a lo mejor estamos reconociendo como que el único feminismo que hay es este radical que se está formando ahora en base a todas estas corrientes pasadas, actuales, no sé, es una reflexión que quería hacer. Sí, estoy de acuerdo. Ya lo he dicho antes, me he esforzado por hablar de feminismo de vez en cuando en plural y reconozco que hay variedad. No es una crítica para ustedes, es una reflexión que quería lanzar si no me lo tomo como una crítica. Para que no nos tiremos cuchillos unos a otros, que la forma de, estoy de acuerdo, colaborar es tener en cuenta eso. Estoy de acuerdo en esa variedad, estoy de acuerdo en que el tema político de los partidos se mete y confunde las cosas, totalmente de acuerdo. Yo he dicho antes que en una persona influyen millares de factores, en una sociedad millones. La realidad es mucho más compleja que la de buenos y malos. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más? ¿No? Quería hacer una reflexión, si es posible. En lugar, yo creo que vuelvo a incidir que estoy plenamente de acuerdo en que busquemos un nosotros y en lo que yo no estoy de acuerdo es que seamos iguales. Tenemos el derecho de tener igualdad de derechos todos los seres humanos, pero tenemos diferencias. Y aquí lo que me parece importante es que al menos salgamos todos no pensando en las culpas, sino en las responsabilidades. Y la responsabilidad, si lo partimos, la responsabilidad es la habilidad de responder, con lo cual creo que hombres y mujeres tendremos que buscar respuestas mejores a lo que estamos haciendo hasta el momento. Totalmente de acuerdo. Cuando digo lo de iguales no me refiero a que seamos iguales, me refiero a igual oportunidades, derechos, dignidad, etcétera. Pero es que este señor y yo somos distintos a que seamos dos hombres, y ese señor y yo somos distintos a que seamos dos hombres. Pero no cabe duda que, aunque llevemos una camisa de distinto color, tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿hay algo más? Sí. Bueno, me gustaría lanzar un comentario, una reflexión acerca de que las cuestiones que se han propuesto aquí, que han comentado las personas que me han precedido en el uso de la palabra, con relación a la mayor responsabilidad que sería ideal que los hombres asumiéramos en el cuidado de la casa, en el cuidado de los hijos y demás, me parece una discusión pertinente, muy conveniente que se lleve a cabo, porque efectivamente hay unas diferencias que no se ven justificadas por nada objetivo y que sería mejor nuestra sociedad seguramente si las redujéramos. Pero luego hay otro plano que es el de modificar la igualdad de trato a los hombres y a las mujeres por la ley. Y eso me parece completamente inadmisible hoy en día, llegados a este punto de avance y de igualdad de derechos en el que estamos. Y nada, simplemente quería lanzar esta Estoy reflexión. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser iguales a la hora de hacer la cena, también a la hora de decidir qué hacemos de cena y, por supuesto, ante la ley, por supuesto que sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes y espero que les haya sido interesante la actividad. Como saben, hacemos conferencias todos los sábados de septiembre a julio, salvo algunas fechas que varían, y luego otras actividades. Pueden verlo en nuestra página web, juandemariana.org, y nada, muchas gracias. Gracias.